Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante, a veces caótico, pero siempre adictivo mundo de Serkan y Özge. Sí, estamos hablando de esa relación que nos tiene al borde de nuestros asientos, preguntándonos constantemente qué va a pasar después. La química entre ellos es innegable, la tensión palpante, pero ¿está su romance realmente en peligro? ¿Hay secretos ocultos que amenazan con derrumbarlo todo? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Así que prepárense para un viaje lleno de drama, especulación y, por supuesto, mucho amor. Pero antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus series favoritas, chismes de celebridades y mucho más. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Vamos a comenzar siendo honestos, la relación entre Serkan y Özge nunca ha sido un camino de rosas. Desde el principio estuvieron plagados de obstáculos, malentendidos y, sobre todo, mucha comunicación deficiente. Serkan, con su personalidad fría y calculada, a menudo parece incapaz de expresar sus emociones de manera abierta y vulnerable. Y Özge, con su espíritu libre y su corazón apasionado, a veces puede ser impulsiva y reaccionar sin pensar. Esta combinación, aunque atractiva y llena de chispas, también es un campo minado esperando a explotar. Una de las principales amenazas a su romance, y esto lo hemos visto una y otra vez, es la falta de confianza. Serkan, debido a experiencias pasadas o simplemente a su naturaleza, tiende a ser reservado y a no compartir sus pensamientos y sentimientos más profundos con Özge. Esto obviamente genera inseguridad en ella y la hace cuestionar su compromiso y la sinceridad de su amor. Ella necesita sentir que es su confidente, su apoyo incondicional, pero Serkan a menudo levanta muros que le impiden acceder a esa parte de él. Es como si Serkan tuviera miedo de mostrar su verdadero yo, de revelar sus vulnerabilidades, por temor a ser herido o rechazado. Y esa armadura que lleva puesta, aunque lo protege, también impide que Özge se acerque realmente a él. Y no solo eso, sino que la desconfianza también se manifiesta en forma de celos. Tanto Serkan como Özge han demostrado ser susceptibles a los celos, ya sea por la atención que reciben de otros pretendientes o por malentendidos sobre sus interacciones con personas del pasado. Estos celos, si no se abordan de manera adecuada, pueden envenenar la relación y crear una espiral de sospechas y resentimientos. ¿Recuerdan cuando Pelin volvió a aparecer en la vida de Serkan? Eso desató una tormenta de inseguridades en Özge, quien se sintió amenazada por la conexión que Serkan había tenido con ella en el pasado. Y por otro lado, las interacciones de Özge con Deniz, su amigo de la infancia, provocaron celos en Serkan, quien no podía evitar cuestionar sus verdaderas intenciones. Estos celos, aunque comprensibles, demostraron ser un obstáculo significativo en su camino hacia la confianza mutua. Pero la falta de comunicación no es el único problema. Otro factor que pone en peligro su romance son las presiones externas. Ambos tienen carreras exigentes y vidas sociales complejas que a menudo interfieren con su tiempo juntos y dificultan que prioricen su relación. Serkan, como un empresario exitoso y un hombre de negocios ocupado, a menudo está sobrecargado de trabajo y estresado, lo que lo hace menos disponible emocionalmente para Özge. Y Özge, con su propia ambición y sus compromisos sociales, a veces se siente dividida entre su carrera y su relación. Es como si estuvieran constantemente luchando por encontrar un equilibrio entre sus vidas individuales y su vida en pareja. Además está la constante intromisión de amigos y familiares que, aunque bien intencionados, a menudo terminan complicando aún más las cosas. Sus consejos, opiniones y a veces incluso sus manipulaciones pueden sembrar la duda en sus mentes y crear conflictos innecesarios. Todos tenemos a esa tía que cree saberlo todo sobre el amor, ¿verdad? Pues imaginen tener varias así opinando sobre su relación constantemente. Aysel, por ejemplo, con su constante intromisión y sus intentos de ayudar a Özge, a menudo termina causando más problemas que soluciones. Y Ferit, el amigo de Serkan, con sus consejos pragmáticos y su visión del mundo, a veces no comprende la complejidad de la relación entre Serkan y Özge. Estas influencias externas, aunque provenientes de personas que se preocupan por ellos, pueden generar confusión y tensión en su relación. Y ahora llegamos al tema de los secretos. A los secretos del ingrediente perfecto para el drama en cualquier telenovela. Y Serkan y Özge no son la excepción. A lo largo de su relación,
han surgido secretos del pasado que han sacudido los cimientos de su confianza y han puesto a prueba su amor. Pueden ser secretos sobre relaciones anteriores, decisiones profesionales cuestionables o incluso verdades ocultas sobre sus familias. Lo importante es que estos secretos, una vez revelados, tienen el poder de cambiarlo todo. La verdad siempre sale a la luz, dicen, y cuando lo hace puede tener consecuencias devastadoras. Un ejemplo claro es el secreto sobre el pasado de Serkan y sus conexiones con otras personas. Es algo que siempre ha planeado sobre su relación, creando una sensación de misterio y de que Özge no lo conoce por completo. Y ese desconocimiento obviamente genera inseguridad y dudas. ¿Qué otras cosas está ocultando Serkan?, se pregunta Özge. Hay partes de su vida que nunca podrá conocer. Estas preguntas sin respuesta corroen lentamente la confianza en la relación. Además, el historial de Serkan con otras mujeres, antes de conocer a Özge, también genera inseguridad en ella. Pelin, por ejemplo, siempre representa una sombra en su relación, recordándole a Özge que Serkan ha amado a otras personas en el pasado. Pero no solo Serkan tiene secretos. Özge también ha tenido sus propios momentos de ocultar información, ya sea para proteger a alguien más o para evitar conflictos. Y aunque sus intenciones puedan ser buenas, la falta de transparencia siempre termina teniendo consecuencias negativas. ¿Recuerdan cuando Özge no le contó a Serkan sobre su acuerdo con Eda para fingir ser pareja? Aunque lo hizo para proteger a Eda, su falta de honestidad generó una gran desconfianza en Serkan, quien se sintió traicionado por su ocultamiento. Incluso las mentiras piadosas, esas pequeñas omisiones que hacemos para evitar herir los sentimientos de alguien, pueden tener un impacto negativo en la relación. La honestidad, aunque a veces dolorosa, es fundamental para construir una base sólida de confianza. La pregunta clave es, ¿pueden Serkan y Özge superar estos obstáculos y construir una relación sólida y duradera? La respuesta no es fácil. Requiere un esfuerzo consciente por parte de ambos para cambiar sus patrones de comportamiento, comunicarse de manera más abierta y honesta, y confiar el uno en el otro. No es suficiente con querer estar juntos, necesitan trabajar activamente en su relación para que funcione. Serkan necesita aprender a bajar la guardia y a mostrar su vulnerabilidad a Özge. Necesita dejar de lado su necesidad de control y permitirle entrar en su mundo interior. Debe comprender que mostrar sus debilidades no lo hace menos fuerte, sino más humano y real. Aprender a confiar en Özge y a depender de ella para obtener apoyo emocional es crucial para que su relación florezca. Serkan debe dejar de ver la vulnerabilidad como una debilidad y empezar a verla como una fortaleza. Y Özge necesita aprender a ser más paciente y comprensiva con Serkan, dándole el espacio y el tiempo que necesita para procesar sus emociones. Debe entender que la personalidad fría y reservada de Serkan no es un reflejo de sus sentimientos hacia ella, sino una forma de protegerse. Özge necesita aprender a amar a Serkan tal como es, con sus virtudes y sus defectos, y a no intentar cambiarlo. La aceptación incondicional es un ingrediente clave para una relación duradera. Ambos necesitan aprender a priorizar su relación y a protegerla de las influencias externas. Necesitan establecer límites claros con sus amigos y familiares y tomar decisiones que beneficien a su relación, incluso si eso significa sacrificar algo más. Deben aprender a decir no a las demandas externas que amenazan con consumir su tiempo y energía. Necesitan crear un espacio seguro y protegido donde puedan conectar y nutrir su amor. Aprender a defender su relación de las presiones externas es fundamental para su supervivencia. Y sobre todo necesitan ser honestos el uno con el otro. Necesitan compartir sus miedos, sus inseguridades y sus deseos más profundos, sin temor al juicio o al rechazo. La honestidad es la base de cualquier relación sólida, y sin ella, su romance está condenado al fracaso. Deben aprender a hablar abiertamente sobre sus sentimientos, incluso si es difícil o incómodo. Deben ser capaces de expresar sus necesidades y deseos de manera clara y respetuosa. La comunicación honesta y abierta es el pegamento que mantiene unida una relación. En resumen, el romance entre Serkan y Özge está sin duda en peligro. La falta de comunicación, las presiones externas y los secretos ocultos son amenazas reales que pueden derrumbar su relación. Sin embargo, también hay esperanza. Si ambos están dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para cambiar sus patrones de comportamiento y construir una base sólida de confianza y honestidad, pueden superar estos obstáculos y construir una relación duradera.
Su amor tiene el potencial de ser algo hermoso y significativo, pero requiere trabajo, compromiso y una voluntad de crecer juntos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Serkan y Özge lograrán superar sus problemas y encontrar la felicidad juntos? Me encantaría leer sus comentarios y teorías en la sección de abajo. ¿Hay algún secreto que creen que aún no hemos descubierto? ¿Qué consejo le darían a Serkan y a Özge para salvar su relación? ¿Creen que la aparición de nuevos personajes podría complicar aún más las cosas? ¿O quizás un nuevo proyecto laboral los aleje el uno del otro? Además, me gustaría saber qué momentos de su relación les han parecido más significativos. ¿Cuál fue el momento en que se dieron cuenta de que estaban realmente enamorados? ¿Cuál fue el obstáculo más difícil que tuvieron que superar? ¿Qué es lo que más admiran del otro? Compartan sus opiniones y recuerdos en los comentarios. Gracias por acompañarme hoy en este análisis profundo del romance entre Serkan y Özge. Espero que hayan disfrutado el vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que las relaciones son complicadas y requieren esfuerzo, pero el amor verdadero vale la pena luchar por él. Antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta al vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos que también son fans de esta pareja. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas para futuros análisis y teorías sobre sus series favoritas, así que asegúrense de estar suscritos para no perderse nada. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, el amor es un viaje, no un destino. Disfruten del camino y no se rindan ante los obstáculos. Hasta la próxima.